educación es el arma más poderosa para dirigir la vida humana, Platón. Bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. Mi nombre es Sandra Yanine Henao, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, sede Aguascalientes. En este episodio abordaré un tema fundamental para comprender la manera en que las sociedades organizan sus sistemas educativos, la política pública educativa, analizada desde una perspectiva filosófica que parte del pensamiento político de Platón y se proyecta hacia los enfoques contemporáneos de las políticas públicas. Este podcast es un espacio de conversación reflexiva y académica donde las ideas, la filosofía y la educación dialogan para comprender cómo las decisiones del Estado en materia educativa pueden transformar la realidad social, cultural y humana de una nación. Asimismo, se busca reconocer cómo la filosofía política de Platón sigue siendo un referente para pensar la educación como un instrumento de justicia, bienestar y construcción del bien común. Bienvenidos. Sanz 2010 plantea que para Platón la política y la educación son dimensiones inseparables del desarrollo humano. En su obra La República, el filósofo expresa que la organización del Estado debe sustentarse en la paideia, entendida como la formación integral del ser humano. Esta visión coloca a la educación como la base de toda sociedad justa, pues solo a través de ella los ciudadanos pueden alcanzar el equilibrio entre la razón, el deseo y el espíritu, tres componentes esenciales del alma según el pensamiento platónico. Es por ello que esta educación no se limita a la instrucción técnica, sino que busca armonizar el alma, la razón y la virtud. Solo de este modo, el individuo puede alcanzar el conocimiento del bien y, por tanto, la felicidad colectiva. De este planteamiento se desprende una enseñanza profunda. La educación no solo forma competencias, sino que moldea conciencias, y esa tarea es sin duda la más elevada función del Estado. Como afirmaba Platón, basta que los gobernantes sean sabios para que todo el Estado sea sabio. El filósofo sostenía que solo los gobernantes sabios, aquellos formados en la verdad y guiados por la razón, podían conducir a la sociedad hacia la justicia y el bienestar. Por ello, la figura del gobernante educador se convierte en símbolo de la responsabilidad ética del poder, recordándonos que quien dirige debe hacerlo desde la sabiduría y no desde la ambición. En este sentido, la paideia se convierte en el medio por el cual los ciudadanos pueden alcanzar una vida justa y equilibrada, al tiempo que el Estado asegura el orden social y la armonía común. Así, la educación se erige como el lazo invisible que une la libertad individual con la estabilidad colectiva, un pilar sin el cual la comunidad perdería su sentido y su propósito moral. Desde esta mirada, la educación es un acto político en sí mismo, porque determina la calidad moral e intelectual de los ciudadanos y por ende el destino de una nación. Por eso, Platón concebía la enseñanza como un proceso que debía estar al servicio del bien común y no de los intereses particulares. Hoy más que nunca, esta reflexión nos invita a cuestionar las motivaciones que orientan las políticas educativas y a reafirmar que educar es ante todo un compromiso ético con la humanidad. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? En la actualidad, el concepto de política pública se entiende como el conjunto de decisiones, acciones y estrategias que los gobiernos implementan para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía. Estas decisiones representan la manera en que el Estado interpreta las necesidades sociales y propone caminos para construir soluciones sostenibles y colectivas. Como señala Wilson 2018, las políticas públicas son respuestas organizadas que buscan modificar las realidades sociales, económicas o culturales mediante la intervención del Estado. Su eficacia depende en gran medida de la capacidad del Estado para comprender las dinámicas sociales y promover un equilibrio entre las demandas ciudadanas y los recursos disponibles. El autor también señala que constituyen un curso de acción y decisión que toma el Estado
con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada y dar respuesta a distintos sectores de la población. En este sentido, una política pública efectiva no solo responde a una problemática, sino que anticipa futuros desafíos y garantiza la participación activa de la sociedad en su construcción. Por lo tanto, estas políticas se convierten en una herramienta de transformación social al definir qué asuntos se priorizan, cómo se distribuyen los recursos y de qué manera se garantiza la equidad y el bienestar colectivo. Podría decirse que en ella se refleja el verdadero compromiso ético de un gobierno con su pueblo, pues cada decisión marca el rumbo del desarrollo humano y social. Desde esta perspectiva, las políticas públicas educativas adquieren un papel protagónico, ya que determinan las condiciones, los objetivos y las orientaciones del sistema educativo. No solo buscan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también promover la inclusión, la calidad y la justicia educativa. De esta forma, el diseño de políticas educativas se convierte en una oportunidad para materializar los ideales de igualdad y participación que han inspirado a las democracias modernas. Así, al igual que la filosofía platónica, la política pública educativa actual sigue teniendo como finalidad formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. La huella del pensamiento de Platón, aunque distante en el tiempo, continúa viva en el propósito de toda política educativa: construir seres humanos más sabios, críticos y conscientes de su papel en el mundo. La política pública educativa, un diálogo entre la filosofía y la gestión del Estado. Al analizar la relación entre el pensamiento de Platón y las políticas públicas contemporáneas, se observa un hilo conductor: la búsqueda del bien común a través de la educación. Ambas visiones coinciden que la formación del ciudadano es la base del progreso moral y del equilibrio social. En ambos enfoques, la educación se considera el medio fundamental para alcanzar una sociedad más ética, racional y ordenada. Sin embargo, en la actualidad, esa búsqueda del orden se traduce en la creación de instituciones democráticas, transparentes y participativas que respondan a la pluralidad del mundo moderno. Mientras Platón concebía un estado ideal gobernado por sabios filósofos, hoy las políticas públicas educativas se construyen mediante procesos democráticos, participativos y sustentados en la evidencia. Esta evolución muestra que aunque los contextos cambien, el fin último sigue siendo el mismo: alcanzar la justicia y el bienestar común a través del conocimiento y la virtud. Aún así, el espíritu platónico permanece vigente en la medida en que la educación sigue siendo entendida como el eje del progreso humano y social. Podemos afirmar entonces que la educación en cualquier época representa la posibilidad más tangible de transformar el mundo, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Como afirma Wilson 2018, las políticas públicas deben ser herramientas capaces de modificar las realidades de sus habitantes y promover el bienestar de toda la comunidad. Esta visión coincide con la idea platónica de que solo cuando los ciudadanos son educados en la virtud puede lograrse una auténtica armonía social. Este planteamiento dialoga con la visión platónica según la cual la educación debía servir como medio para transformar el alma y conducirla hacia el conocimiento del bien. Así, la política pública educativa puede entenderse como la manifestación moderna del ideal platónico, donde el Estado asume el rol del garante del desarrollo ético e intelectual del ser humano. En el contexto actual, las políticas educativas deben enfrentar desafíos complejos: la desigualdad social, la brecha digital, la calidad del aprendizaje y la formación docente. Por ello,
Es necesario que dichas políticas respondan no solo a criterios técnicos, sino también a principios éticos, humanistas y filosóficos que orienten su sentido y su propósito. Solo así, la educación podrá seguir siendo una fuerza transformadora, capaz de generar equidad y esperanza en tiempos de incertidumbre. De esta manera, se evidencia una continuidad ética. Tanto Platón como Wilson 2018 reconocen que la educación no es un fin en sí misma, sino un proceso que posibilita la transformación moral y social de los pueblos. En esta convergencia de ideas radica la vigencia de la filosofía como guía de las políticas públicas, recordándonos que sin reflexión ética la gestión carece de sentido y la educación pierde su rumbo. En conclusión, reflexionar sobre la política pública educativa desde el pensamiento de Platón y los aportes contemporáneos de Wilson 2018 permite comprender que la educación no puede desligarse del ideal de justicia y del bienestar colectivo, ya que ésta trasciende lo institucional. El Estado, como garante del bien común, tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar políticas que aseguren una formación integral, equitativa y de calidad para todos los ciudadanos. Así, la política pública se reafirma como un compromiso ético con la humanidad, donde cada decisión educativa debe tener como horizonte el fortalecimiento de la dignidad y la libertad humana. En este sentido, la política pública educativa debe concebirse como un instrumento de transformación social orientado por valores éticos y por la búsqueda de una ciudadanía crítica y participativa. De este modo, la educación se convierte en una fuerza que no solo enseña contenidos, sino que cultiva la conciencia social, el respeto y la responsabilidad compartida. Retomar la paideia platónica es reconocer que la educación, más allá de ser un derecho, es el camino hacia la construcción de una sociedad más humana, justa y solidaria. El desafío actual es que las políticas públicas no se limiten a resolver problemas inmediatos, sino que generen transformaciones sostenibles basadas en la ética, la sabiduría y la equidad. Solo así lograremos construir un presente donde la educación sea el faro que guíe nuestras sociedades hacia un futuro más consciente y fraternal. Agradezco pues su atención y los invito a seguir reflexionando sobre el papel de la educación en la construcción de un futuro más equitativo y consciente. Recordemos el rol que tenemos como ciudadanos activos y especialmente como docente de primaria en la formación de niños y niñas capaces de aportar desde su desarrollo integral a la creación de una sociedad más justa, solidaria y humana. Cada aula es una oportunidad para sembrar esperanza, cultivar valores y despertar el deseo de aprender. Que nunca olvidemos que educar es un acto de amor y transformación. Gracias nuevamente por acompañarme en este espacio de conversación reflexiva y académica. Hasta un próximo encuentro.